Buenas noches y bienvenido una vez más. Esta noche no vamos a recorrer toda la mitología griega, ni a hablar de todos los dioses del Olimpo, ni a entrar en guerras largas, genealogías imposibles o castigos que duran generaciones enteras. Esta noche vamos a centrarnos en un solo personaje, uno de los más poderosos, más famosos y también más caóticos de toda la mitología griega. Esta noche vamos a hablar de Zeus y sus amantes, porque si hay algo que la mitología griega deja claro una y otra vez, es que Zeus no era solo el rey de los dioses, no era solo señor del rayo, del cielo y del orden olímpico. Era también una fuerza de deseo constante, de capricho, de impulso, de seducción, de engaño y de caos emocional disfrazado muchas veces de poder divino. Y eso hace que sus historias sean fascinantes, no porque sean románticas en el sentido bonito, muchas veces no lo son en absoluto, no porque sean ejemplos de amor puro, casi nunca lo son, sino porque en ellas se mezcla todo lo que hace tan intensa a la mitología griega: el deseo, la transformación, los celos, el castigo, el poder, la belleza, la tragedia, y esa sensación constante de que cuando un dios quiere algo, casi nunca trae paz. Así que ponte cómodo, baja el ritmo, deja que el día se vaya apagando poco a poco, y acompáñame hasta el Olimpo, donde el dios más poderoso del mundo antiguo no dejó tras de sí solo tormentas y rayos, sino también una larga estela de amantes, hijos, escándalos y consecuencias. Porque antes de entrar en nombres concretos, hay una pregunta que conviene responder primero. ¿Quién era realmente Zeus? Y la respuesta corta sería esta: Zeus era el centro del poder. Después de derrotar a Cronos, de liberar a sus hermanos y de imponerse en la gran guerra contra los titanes, Zeus se convirtió en el soberano del cielo y en la figura principal del nuevo orden del mundo. No era solo otro dios más dentro del panteón. Era el dios que gobernaba desde arriba, el que repartía autoridad, el que vigilaba juramentos, el que sostenía el trueno y el que podía decidir sobre dioses, mortales y destinos con una fuerza que casi nadie se atrevía a desafiar del todo. Pero la respuesta larga es mucho más interesante, porque Zeus no era poder sereno, era poder vivo, poder impulsivo, poder deseante, poder que no se conforma. Y ahí está la clave de este vídeo. Muchos dioses griegos encarnan una idea bastante clara: Ares, la guerra brutal; Atenea, la inteligencia estratégica; Poseidón, la fuerza inestable del mar; Afrodita, el deseo y la atracción; Apolo, la luz, la música, la profecía. Zeus, en cambio, parece contener demasiadas cosas a la vez. Es rey, padre, juez, señor del cielo, protector del orden, y al mismo tiempo es profundamente inestable en su vida íntima. Le atraen mujeres mortales, ninfas, diosas y, en general, casi cualquier figura femenina que despierte su deseo o su curiosidad. Y lo inquietante es que su forma de acercarse a ellas rara vez es simple. Zeus no suele enamorarse como un hombre normal. Zeus aparece, se transforma, engaña, oculta, desciende, se disfraza, fuerza situaciones. Seduce desde una posición imposible de igualar, y eso da a sus historias un tono muy particular. A veces se han contado como aventuras amorosas, pero vistas con calma, muchas son historias de asimetría brutal, porque Zeus nunca entra en escena como un amante cualquiera. Entra como el dios supremo, como una fuerza que puede tomar la forma de lo que quiera, alterar el entorno, atravesar barreras y romper la estabilidad de la vida de cualquiera que le interese. Eso ya nos dice algo muy importante sobre la mitología griega. Sus dioses no son modelos morales, no están ahí para enseñarte a ser bueno. Están ahí para mostrar poder, deseo,
conflicto, venganza, belleza y violencia mezcladas de una forma que a veces resulta fascinante y otras bastante incómoda. Y Zeus, dentro de ese sistema, es el ejemplo más claro de todos, porque Zeus siempre parece querer más admiración, más presencia, más descendencia, más mujeres, más huellas de sí mismo repartidas por el mundo. No le basta con reinar, también necesita invadir historias ajenas, invadir cuerpos ajenos, invadir destinos ajenos, y por eso sus amantes importan tanto en la mitología. No son un detalle decorativo, son una forma de mostrar cómo el poder absoluto se mueve cuando desea algo. Además, cada una de esas historias deja algo detrás. Un hijo extraordinario, un castigo terrible, una guerra futura, una transformación, una venganza de Hera, o una nueva grieta en la aparente estabilidad del Olimpo. Porque si Zeus desea, el mundo cambia, y casi nunca para quedarse quieto. Aquí aparece otra figura esencial para entender todo esto. Hera. Hablar de Zeus y sus amantes sin hablar de Hera sería imposible, no solo porque es su esposa, sino porque es, en cierto modo, la gran sombra que acompaña todos estos episodios. Hera no es una simple esposa celosa, en el sentido superficial en que luego se la ha caricaturizado tantas veces. Es la reina del Olimpo, diosa del matrimonio, de la legitimidad, del orden conyugal y de la dignidad herida. Y cada nueva aventura de Zeus no solo rompe una fidelidad, rompe también el marco que ella representa. Por eso Hera castiga. A veces castiga a la amante, a veces a los hijos, a veces a todos los implicados. A veces convierte una historia de deseo en una historia de sufrimiento larguísimo. Y eso vuelve todavía más intensa la figura de Zeus, porque no es un seductor libre que actúa en el vacío. Es un dios cuyas decisiones sentimentales desencadenan oleadas de dolor en cadena, y aún así vuelve a hacerlo una y otra vez. Eso significa que no estamos ante un simple romántico empedernido. Estamos ante alguien que, pudiendo tenerlo casi todo, sigue buscando fuera de su propio trono una clase de impulso que no parece agotarse nunca. ¿Por qué? Ahí está una de las preguntas más interesantes del personaje. Tal vez porque Zeus, como tantos dioses griegos, no encarna la perfección serena, sino la intensidad. No es el dios de la paz interior, es el dios del dominio, del trueno, del deseo que baja del cielo y se impone. Su grandeza no consiste en autocontrol absoluto, sino en una mezcla de autoridad y exceso que lo vuelve tan admirado como peligroso. Y eso hace que sus romances, o mejor dicho, sus líos, tengan siempre algo más que pasión. Tienen teatro. Zeus no baja del cielo de forma discreta. Muchas veces se transforma. Y esto es una de las partes más fascinantes de sus historias. Para acercarse a ciertas mujeres, adopta formas distintas, animales, fenómenos, figuras engañosas. A veces se vuelve toro, a veces lluvia dorada, a veces cisne, a veces se presenta de maneras que rompen la frontera entre deseo y artificio. Eso no solo añade exotismo al mito, dice algo profundo del personaje. Zeus no quiere entrar en la vida ajena como uno más. Quiere hacerlo alterando la realidad. Quiere que el encuentro sea extraordinario, desconcertante, inevitable. Y en ese gesto hay algo muy propio del Dios Supremo. No seduce dentro de los límites normales, seduce cambiando las reglas. También por eso, muchas de estas historias no son dulces. Tienen belleza, sí, pero una belleza afilada, una belleza que suele traer después miedo, castigo o tragedia. Y eso nos obliga a mirar a Zeus de una forma un poco más adulta, no como el dios mujeriego, que sería una simplificación demasiado pobre, sino como un personaje que encarna una idea muy concreta.
el poder masculino llevado al exceso divino. Un poder que desea y actúa. Un poder que toma. Un poder que rara vez acepta límites. Un poder cuyas consecuencias pagan casi siempre otros. Eso se ve todavía mejor cuando miras a quienes elige. Porque Zeus no solo busca belleza, busca también singularidad. Le atraen mujeres distintas entre sí, sí, pero casi siempre cargadas de algo especial. Una princesa, una figura apartada, una mujer admirada, una ninfa luminosa, alguien cuya historia, al cruzarse con la suya, puede producir descendencia excepcional o una narración inolvidable. Y ahí aparece otra dimensión importante. Zeus no solo desea cuerpos, también produce linajes. Gran parte de los héroes, semidioses y figuras extraordinarias de la mitología griega están conectados con él. Eso significa que sus amantes no son episodios marginales. Son el mecanismo narrativo por el que el mundo mítico se llena de seres fuera de lo común. Sin Zeus deseando, no tendrías a muchos de los personajes más famosos del mito. Y eso vuelve toda la cuestión todavía más ambigua. Porque sus aventuras causan dolor, sí, pero también llenan el mundo de historias. De algún modo, Zeus desordena la realidad para volverla más mítica. Cada amante es una puerta, a una tragedia, a una transformación, a una guerra, a un héroe o a una venganza. Y por eso, para entender bien lo que viene en los siguientes bloques, conviene quedarse con esta imagen. Zeus no era solo un dios poderoso con demasiadas amantes. Era el centro de una red de deseo que alteraba continuamente el mundo. Allí donde bajaba, dejaba algo roto, algo cambiado, o algo nacido para convertirse en leyenda. Y eso es lo que hace tan potentes sus historias con mortales y con diosas. Porque no son capítulos repetidos del mismo capricho. Son variaciones de una misma fuerza. La del cielo, entrando en la vida de otros y dejándola irreconocible. Ahora que ya tenemos esto claro, ¿quién era Zeus? ¿Por qué su deseo era tan importante? ¿Y por qué sus romances nunca fueron simples historias de amor? Ya podemos entrar en la parte más jugosa. Porque cuando Zeus baja del Olimpo hacia las mujeres mortales, la mitología griega se vuelve especialmente intensa. Hay engaños, transformaciones, embarazos imposibles, castigos de Hera y descendencias destinadas a la gloria o al sufrimiento. Y ahí empieza de verdad el escándalo. Y aquí es donde Zeus deja de ser solo una figura abstracta del cielo y se convierte en algo mucho más invasivo, porque una cosa es reinar sobre el Olimpo, y otra, muy distinta, es bajar a la tierra, mirar una vida humana concreta y decidir entrar en ella. Eso es lo que pasa con muchas de sus amantes mortales. No estamos hablando de romances tranquilos entre iguales. Estamos hablando de encuentros entre el dios más poderoso del universo griego y mujeres humanas cuya vida, después de cruzarse con él, casi nunca vuelve a ser normal. Y eso es importante, porque cambia mucho la lectura. A veces estas historias se han contado con una pátina de belleza antigua. La princesa, el dios, el milagro, la transformación, el hijo excepcional. Pero si uno se detiene de verdad, lo que ve es algo mucho más inquietante. Zeus aparece como una fuerza que interrumpe la vida humana y la arrastra hacia el mito, sí, pero casi siempre a un precio altísimo. Una de las historias más famosas y más extrañas es la de Europa. Zeus ve a Europa, princesa fenicia, y queda fascinado por su belleza. Hasta ahí, la mitología griega podría parecer casi banal. Un dios ve a una mujer y la desea. Pero Zeus no actúa como un pretendiente. Hace lo que hace tan a menudo, se transforma. Y en este caso elige una forma muy concreta, muy recordada y muy visual. La de un toro blanco, magnífico, hermoso,
sereno, casi hipnótico. No un animal salvaje lleno de rabia, sino una criatura extraordinaria, tan bella y tan extrañamente dócil que Europa se acerca sin miedo. Lo acaricia, se confía, finalmente sube sobre él. Y ahí es donde el mito gira. El toro se lanza al mar y se lleva a Europa lejos, hasta Creta. La escena es bellísima en términos iconográficos. Pintura pura, simbolismo total. El blanco del toro, el azul del mar, la princesa llevada hacia otro destino. Pero debajo de esa belleza sigue habiendo una verdad incómoda. Zeus no conquista a Europa por persuasión. La sustrae, la arranca de su vida anterior y la convierte en otra cosa. Y eso será una constante. Las amantes mortales de Zeus no empiezan una relación con él. Son absorbidas por su deseo. Europa, además, no queda como simple episodio decorativo. De esa unión nacen hijos importantes, reyes, linajes, una expansión del relato mítico hacia Creta y hacia la historia simbólica del Mediterráneo. Es decir, Zeus transforma no solo el cuerpo o el destino de una mujer, sino también el mapa político y mítico del mundo. Cada amante deja descendencia, y cada descendencia deja historia. Otra historia todavía más famosa es la de Dánae. Aquí el tono cambia, pero la lógica de Zeus se mantiene. Dánae es encerrada por su padre, Acrisio, porque una profecía le ha dicho que el hijo de ella acabará matándolo. Así que hace lo que tantos personajes hacen en los mitos cuando una profecía les da miedo. Intenta prevenirla a la fuerza, la aparta, la aísla, la encierra. Y aquí aparece Zeus. No como toro esta vez, no como hombre, sino como una de las imágenes más extrañas y recordadas de toda la mitología griega, lluvia de oro. La imagen tiene una belleza casi irreal. La celda, la joven aislada, la luz dorada descendiendo desde arriba, el dios penetrando un lugar donde ningún hombre podía entrar. Es una escena tan poderosa visualmente que la historia sobrevivió durante siglos en pintura, literatura y símbolo. Pero otra vez la belleza no debe tapar la estructura real del mito. Zeus atraviesa el encierro, anula la protección humana, convierte la prisión en un espacio permeable para su deseo. Y de esa unión nace Perseo, uno de los grandes héroes de la mitología griega. Esto importa muchísimo porque vuelve a repetirse el patrón. Las amantes mortales de Zeus no solo generan escándalo, generan descendencia heroica. La mitología necesita a Zeus para poblar el mundo de figuras excepcionales, pero lo hace a través de una cadena continua de irrupciones violentas, extrañas o imposibles. Dánae, como muchas otras, no sale intacta de la historia, ni psicológica ni narrativamente. Nadie que se cruza con Zeus sale intacto. Y luego llegamos a Leda, otra de las historias más famosas, más bellas y más perturbadoras. En este caso, Zeus se transforma en cisne, otra vez un animal, otra vez una forma cargada de simbolismo. El cisne es blanco, elegante, casi celestial. Y, sin embargo, detrás de esa blancura está de nuevo la misma estructura. Zeus no aparece como sí mismo, sino disfrazado, desplazado, metamorfoseado en una presencia de belleza engañosa. La historia de Leda ha sido una de las más recreadas del arte occidental, porque combina exactamente lo que el mito griego hace tan bien: erotismo, rareza, poder y consecuencias enormes. De la unión de Zeus con Leda saldrá, según las versiones, una cadena de nacimientos ligados a figuras como Helena, la mujer cuya belleza acabará desencadenando la guerra de Troya, además de otros personajes cruciales. Y esto vuelve la historia todavía más interesante, porque Zeus no solo busca placer inmediato, su deseo siembra futuros desastres. Helena no es solo una hija más.
Es casi una bomba mitológica de efecto retardado. Y si seguimos esa línea, vemos como una de las aventuras de Zeus acaba teniendo repercusiones épicas sobre generaciones enteras, sobre ejércitos, sobre reyes y sobre una de las guerras más célebres de toda la tradición occidental. Cada unión suya es íntima y política a la vez, privada y cósmica al mismo tiempo. También está Ío, una de las historias más crueles y reveladoras de todas. Zeus desea a Ío, sacerdotisa o joven vinculada a Hera según algunas versiones, y se acerca a ella. Pero aquí la historia gira enseguida hacia la paranoia, porque Hera empieza a sospechar. Y Zeus, en lugar de actuar con valentía, hace algo profundamente suyo. Intenta ocultar la situación. En algunas versiones, transforma a Ío en una vaca blanca para engañar a Hera. Y ahí la historia se vuelve durísima, porque Hera no es tonta. Acepta el regalo, se queda con la vaca y la pone bajo vigilancia. Luego aparecen más castigos, más persecuciones, un tábano que la atormenta, una huida larguísima, una vida convertida en sufrimiento ambulante. Ío ya no es solo una amante pasajera. Es una víctima total del triángulo entre el deseo de Zeus, la desconfianza de Hera y la cobardía del propio Zeus para proteger realmente a quien ha implicado en su capricho. Esto es clave. Zeus muchas veces desea, inicia el caos, y luego deja que otros sufran las consecuencias más largas. Eso lo hace menos romántico todavía y bastante más incómodo como personaje. No estamos ante el dios amante idealizado. Estamos ante alguien que usa su poder para acercarse, pero no siempre usa ese mismo poder para amortiguar el desastre posterior. Otra historia muy fuerte es la de Sémele. Y aquí quizá vemos uno de los episodios más trágicos de todos. Sémele no es una diosa, es una princesa mortal. Zeus se une a ella, y como siempre, eso ya es suficiente para poner todo en marcha. Pero Hera interviene de la forma más venenosa posible, no atacando directamente al principio, sino sembrando duda. Disfrazada o mediante engaño según la versión, logra convencer a Sémele de que pida a Zeus una prueba, que se le muestre en su forma verdadera, en toda su divinidad. Y aquí aparece una de las ideas más bellas y terribles de la mitología griega. Hay realidades divinas que un cuerpo mortal no puede soportar. Zeus ha jurado cumplir el deseo de Sémele, y aunque intenta resistirse, aunque sabe lo que va a pasar, termina mostrándose tal como es. Trueno, relámpago, poder puro, luz insoportable. Y Sémele muere consumida por esa visión. La historia es tremenda porque concentra muchas cosas a la vez. El deseo, la duda, los celos de Hera, la incapacidad de una mortal para soportar la plenitud divina y la tragedia de querer ver demasiado. Pero no termina ahí. Zeus rescata al hijo no nacido y lo cose en su propio muslo hasta que llegue el momento del parto. Y de esa forma nace Dioniso, uno de los dioses más extraños, intensos y fascinantes del panteón griego. Otra vez el patrón. Una historia amorosa que no es amorosa, una muerte, un engaño, y el nacimiento de una figura gigantesca para la mitología. Las amantes mortales de Zeus no traen calma, traen dioses, héroes, guerra, dolor y transformación. También está Alcmena, quizá uno de los casos más célebres por el nivel de engaño directo. Zeus desea a Alcmena, esposa de Anfitrión, y para acercarse a ella hace algo especialmente revelador. Adopta la apariencia de su marido. Es decir, no entra como toro, ni como lluvia, ni como ave, sino como copia perfecta del hombre que ella conoce. La historia, vista hoy, tiene un punto especialmente incómodo, porque el engaño no es decorativo, es la condición misma del encuentro. De esa unión nacerá Heracles, el gran héroe, el semidios por excelencia, el hombre de fuerza imposible,
y trabajos monstruosos. Una vez más, Zeus se acerca a una mortal y deja tras de sí no solo escándalo, sino una de las figuras más grandes de toda la mitología. Y otra vez, como casi siempre, aparece Hera. Porque si algo define la vida de Heracles, es precisamente la persecución feroz de Hera, que odia al hijo porque odia lo que representa. Una prueba viva más de la infidelidad de Zeus y una humillación repetida del orden matrimonial que ella protege. Esto convierte a las amantes mortales de Zeus en algo más que amantes. Son puntos de origen, puertas por las que entran al mundo héroes, reyes, tragedias y linajes enteros. Pero esa importancia mítica no les evita sufrir. Al contrario, muchas de ellas son arrastradas a la fama y al dolor, sin haber buscado nada parecido a una gloria tranquila. Y quizá eso sea lo más revelador del bloque. Que Zeus, con las mortales, actúa casi como una tormenta. No llega para quedarse a vivir una historia sencilla. Llega, irrumpe, cambia el destino, deja un hijo extraordinario o una cicatriz enorme y sigue adelante. Las mujeres quedan, las consecuencias quedan, la cólera de Hera queda, el niño excepcional queda, la tragedia queda. Zeus, en cambio, sigue siendo Zeus. Eso lo convierte en una figura muy particular dentro del deseo masculino mítico. Siempre activo, casi siempre victorioso en el momento inmediato, pero raramente obligado a cargar él mismo con la parte más larga del daño. Y precisamente por eso sus historias con mortales resultan tan intensas, porque son al mismo tiempo fascinantes y profundamente desiguales. Ahora bien, si con las mortales Zeus ya era un problema enorme, con las diosas y las ninfas el asunto no se vuelve más tranquilo, se vuelve todavía más explosivo, porque cuando las amantes no son simples humanas, sino figuras divinas, inmortales o cercanas al mundo sagrado de la naturaleza, el deseo de Zeus no solo provoca hijos y tragedias, provoca guerras íntimas dentro del propio Olimpo, celos todavía más feroces y castigos que convierten el deseo en persecución. Y ahí es donde el caos se multiplica. Y aquí es donde Zeus deja de invadir solo la vida de mujeres mortales y empieza a alterar directamente el equilibrio del propio mundo divino. Porque si sus aventuras con humanas ya eran desordenadas, injustas y llenas de consecuencias, con diosas y ninfas la situación se vuelve aún más delicada. Ya no hablamos solo de una princesa, una sacerdotisa o una mujer apartada de la tierra. Hablamos de seres ligados a ríos, bosques, montañas, fertilidad, memoria, sabiduría o belleza inmortal. Y eso cambia la escala del caos. Porque cuando Zeus desea a una mortal, la tragedia suele caer sobre una vida humana concreta. Pero cuando desea a una diosa, a una titánide o a una ninfa, a veces lo que se altera es algo mucho más grande: el reparto del poder, la estabilidad del Olimpo, la relación entre fuerzas fundamentales del mito o el equilibrio entre distintas generaciones divinas. Aquí ya no estamos solo en el escándalo romántico, estamos en el desorden cósmico con nombre propio. Una de las historias más importantes para entender esto es la de Metis. No es la más famosa en términos de morbo visual, pero sí una de las más reveladoras del personaje. Metis no es una mortal desbordada por el deseo de Zeus. Es una figura poderosísima, titánide de la prudencia, la inteligencia astuta y la sabiduría profunda. Y eso la convierte en algo muy distinto de las amantes anteriores. No representa solo belleza, representa una cualidad del poder. Zeus se une a Metis, sí, pero aquí entra en juego una profecía. Se anuncia que Metis dará a luz primero a una hija sabia y poderosa, y después a un hijo destinado a superar a su padre. Y eso, en la mitología griega,
toca una fibra muy sensible, porque Zeus sabe perfectamente lo que significa esa amenaza. Él mismo derrocó a Cronos. Cronos había derrocado a Urano. El poder del cielo ya tiene una historia de hijos que sustituyen a los padres. Así que cuando la profecía se acerca demasiado a su propio trono, Zeus reacciona como reaccionan muchos grandes soberanos del mito, con miedo. Y hace algo brutalmente simbólico. Se traga a Metis. No la abandona, no la encierra, no huye, la incorpora, la engulle, como si la única forma segura de controlar una amenaza fuera meterla dentro de sí mismo. La escena tiene una fuerza enorme porque condensa varias cosas a la vez: deseo, apropiación, miedo al reemplazo y hambre de control absoluto. Pero, por supuesto, la historia no termina donde Zeus quiere, porque Metis sigue viva dentro de él. Y de esa gestación interior acaba naciendo Atenea, que brota de la cabeza de Zeus, ya armada, completa, luminosa, inteligente y guerrera. Es una de las escenas más potentes de toda la mitología griega. Y aquí vemos algo muy interesante. Con algunas amantes, Zeus no solo busca placer o descendencia, busca también absorber poder. Metis no es simplemente una mujer deseada, es una inteligencia peligrosa. Y Zeus, al intentar controlarla del modo más extremo posible, termina dando lugar a una de las diosas más brillantes del Olimpo. Eso ya nos dice mucho de cómo funcionan sus relaciones con figuras divinas. Nunca son inocentes. Siempre hay debajo una política del poder. Muy cerca de Metis está Temis, otra titánide, asociada al orden, la ley natural, la justicia antigua y la estructura profunda del mundo. Zeus se une también a ella, y de esa unión nacen figuras como las Horas y las Moiras, según algunas tradiciones, es decir, fuerzas vinculadas al orden, al tiempo, al destino y a la organización misma de la realidad. Esto es fascinante, porque convierte a Zeus en algo más que un seductor descontrolado. A veces sus uniones parecen casi una forma de consolidar su trono, mediante alianzas íntimas con las estructuras más poderosas del universo mítico. Con Metis, sabiduría; con Temis, ley y orden; con otras, memoria, fertilidad, deseo, naturaleza. Zeus no solo desea cuerpos bellos, desea incorporarse a las grandes fuerzas del mundo. Y sin embargo, incluso cuando esas uniones son menos escandalosas a simple vista, el patrón sigue siendo el mismo. Zeus se mueve como si nada estuviera verdaderamente fuera de su alcance. Otra figura esencial es Mnemósine, titánide de la memoria. La memoria, en la mitología griega, no es un detalle, es una fuerza sagrada. Sin memoria no hay genealogía, no hay canto, no hay verdad transmitida, no hay identidad del mundo. Y Zeus se une a ella durante 9 noches consecutivas. De esa unión nacen las musas. Esto es precioso, porque aquí el deseo de Zeus no produce guerra inmediata ni castigo feroz, sino canto, poesía, historia, arte, danza, pensamiento y belleza intelectual. Es una de esas historias que recuerdan que Zeus no engendra solo violencia o tragedia, también engendra cultura. Pero incluso en un caso tan bello, la estructura sigue siendo la misma. El gran dios se acerca a una figura femenina asociada a una fuerza fundamental, y de esa unión sale algo que ordena el mundo. En el fondo, Zeus usa el deseo también como una forma de sembrar la realidad de sí mismo. No solo poblarla de hijos, también de funciones, linajes y sentidos. Y luego están las ninfas, donde el tono vuelve a torcerse. Porque las ninfas no son diosas mayores del Olimpo, pero tampoco simples mortales. Son presencias ligadas a la naturaleza, fuentes, árboles, montañas, ríos, grutas, rincones del mundo donde lo divino se vuelve más delicado y más sensual.
Y precisamente por eso las historias de Zeus, con ellas, suelen tener una mezcla especialmente intensa de belleza y persecución. Una de las más conocidas es la de Calisto. Calisto era una compañera de Artemisa, ligada a un ideal de pureza, vida salvaje y distancia del deseo masculino. Y eso ya vuelve el caso especialmente tenso, porque Zeus no solo desea a una mujer hermosa, desea a alguien perteneciente al círculo de una diosa virginal y severa. En muchas versiones, Zeus se acerca a Calisto disfrazándose incluso de Artemisa, o adoptando una forma que le permita ganar su confianza. Eso vuelve la historia aún más oscura. No se trata solo de deseo, sino de engaño a través de lo sagrado. Calisto queda embarazada, y tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Entonces llega lo inevitable. Hera, o según versiones, la propia Artemisa, o ambos mundos de castigo a la vez. Calisto termina transformada en osa, y ahí la historia adquiere un tono tristísimo. Una mujer convertida en animal, expulsada de su vida anterior, perseguida, condenada a una existencia salvaje y rota por una decisión que no controló realmente. Y aún así, Zeus vuelve a intervenir al final, elevándola al cielo como la constelación de la Osa Mayor, mientras su hijo Arcas queda también vinculado a otra constelación en ciertas versiones. Esto es muy típico de la mitología griega. La crueldad y la belleza se mezclan hasta no poder separarse del todo. Una historia puede ser dolorosa, injusta, y al mismo tiempo dejar una huella cósmica. Zeus destruye una vida, pero luego la inmortaliza en el firmamento. Y eso no borra el daño, solo lo vuelve más mítico. Otra historia de ninfas profundamente reveladora es la de Eco, aunque aquí Zeus no sea amante directo de ella de la forma en que lo es de otras. Aún así, entra en su historia por una vía muy propia de él. Su costumbre de buscar encuentros amorosos mientras otros, en este caso, ninfas como Eco, distraen o entretienen a Hera. En algunas versiones, Eco ayuda a Zeus reteniendo con su conversación a Hera, mientras él persigue a otras. Cuando Hera descubre el engaño, castiga a Eco quitándole la voz propia y dejándole solo la capacidad de repetir las últimas palabras de los demás. Este caso es precioso para entender algo importante. No hace falta que Zeus toque directamente a una mujer para trastornarla. Basta con orbitar su deseo. Basta con estar cerca de sus estrategias. Basta con quedar atrapada en el radio de acción de sus aventuras. Zeus genera daño incluso lateralmente. Todo a su alrededor se vuelve inestable. Amantes, esposas, sirvientas, ninfas, hijos, dioses. La corte celestial de Zeus se parece a veces menos a una monarquía ordenada que a una tormenta emocional permanente. Y eso nos lleva otra vez a Hera, que en este bloque es todavía más decisiva. Porque si con las mortales Hera aparecía como la gran vengadora humillada, con diosas y ninfas, la cosa adquiere todavía más espesor. Aquí no solo defiende su matrimonio, defiende también su posición como reina del Olimpo. Cada nueva conquista de Zeus no es simplemente una infidelidad. Es una ofensa pública a su rango, una grieta en el orden sagrado del matrimonio divino y una humillación repetida que la obliga a responder si no quiere quedar anulada. Y Hera responde, a veces con castigos directos, a veces con persecuciones larguísimas, a veces atacando a las amantes, a veces a sus hijos, a veces deformando para siempre la vida de alguien. Por eso Zeus y Hera forman uno de los matrimonios más fascinantes y más incómodos del mito. No son pareja ejemplar ni pareja sentimental en sentido dulce. Son una pareja política y cósmica, atravesada por deseo, traición, poder, rango, orgullo y guerra íntima.
y las amantes de Zeus viven dentro de ese campo de batalla. Otra figura importante es Leto, madre de Apolo y Artemisa. Leto no es una simple mortal, ni una ninfa menor sin peso. Es una titánide respetable, y su unión con Zeus produce dos de los dioses más grandes del Olimpo. Pero lo que define su historia no es sólo la maternidad gloriosa, es la persecución de Hera. Cuando Leto queda embarazada, Hera desata contra ella una hostilidad feroz. Le impide encontrar un lugar donde dar a luz, la acosa y la condena a una especie de errancia dolorosa, hasta que finalmente encuentra refugio en la isla de Delos. Aquí vuelve a repetirse la gran estructura. Zeus desea, fecunda, sigue siendo Zeus. La mujer, en cambio, queda expuesta al largo tiempo del castigo. Y, sin embargo, de esa persecución nacen Apolo y Artemisa, dos dioses inmensos, cargados de luz, música, profecía, caza, belleza y precisión. Esto hace que las historias de Zeus sean siempre dobles. Por un lado, son relatos de abuso de poder, engaño y desequilibrio. Por otro, son mecanismos por los que la mitología griega llena el mundo de figuras extraordinarias. No puedes separar una cosa de la otra. Eso es lo que vuelve a Zeus tan incómodo y tan poderoso narrativamente. Sus deseos son moralmente turbios, pero míticamente productivos. El mundo griego necesita su exceso para seguir generando héroes, dioses, dramas y transformaciones. Y luego está un caso especialmente revelador por su final. Tetis. Aquí no estamos ante una amante consumada de Zeus, sino ante una posibilidad que se frena. Y eso es importantísimo. Tetis, Nereida poderosísima, es deseada por Zeus y también por Poseidón, según ciertas versiones. Pero una profecía anuncia que el hijo de Tetis será más poderoso que su padre. Y Zeus, que ya ha aprendido la lección del linaje divino, se detiene. No quiere engendrar a quien pueda superarlo. Así que Tetis termina casándose con un mortal, Peleo, y de esa unión nace Aquiles. Esto es una maravilla estructural, porque muestra el límite del deseo de Zeus. Cuando el precio político o cósmico es demasiado alto, puede contenerse. No por ética, sino por autopreservación. Y aún así, incluso su renuncia produce uno de los héroes más grandes de toda la mitología. Otra vez el patrón. Si Zeus toca, el mito explota. Y si no toca, también deja una onda expansiva. Todo en torno a él genera consecuencias. Y quizá esa sea la mejor forma de cerrar este bloque. Las amantes divinas y las ninfas de Zeus nos muestran que su deseo no era solo sexual o romántico, si es que alguna vez esas palabras bastan aquí. Era una forma de presencia total, una manera de extender su poder por el mundo, por el Olimpo, por los bosques, por las constelaciones, por la música, por la ley, por la memoria y por la propia genealogía de los dioses. Zeus no desea en pequeño, desea como rey del cosmos, y por eso, cada vez que baja hacia una mujer, mortal, divina o semidivina, deja atrás de sí algo nuevo y algo roto al mismo tiempo. Ahora bien, después de las mortales y de las diosas, queda una última pregunta muy importante. ¿Qué dejaron todas estas historias? ¿Qué pasa después del deseo, del engaño, del encuentro y del castigo? Quedan los hijos, quedan los héroes, quedan las guerras, quedan las maldiciones, quedan los grandes nombres. Y ahí es donde debemos cerrar, en el precio total de los deseos de Zeus y en el retrato final de un dios que, pudiéndolo tener todo, nunca dejó de alterar el mundo en busca de algo más. Y aquí es donde todo termina de encajar. Porque después de mirar a Zeus como rey del Olimpo, después de seguir sus aventuras con mortales, diosas y ninfas,
después de ver cómo el deseo entra en escena vestido de toro, de lluvia dorada, de cisne, de engaño o de pura autoridad divina, queda la parte que lo une todo, la parte que convierte esos encuentros en algo más grande que un escándalo amoroso. Las consecuencias, porque Zeus no deja historias breves, deja hijos, linajes, persecuciones, guerras, héroes, castigos y una inmensa cadena de efectos que atraviesan casi toda la mitología griega. Si uno quisiera resumir el problema de Zeus en una sola frase, quizá sería esta: Zeus nunca desea en pequeño. Cada vez que quiere algo, el mundo se reorganiza alrededor de ese deseo. Y cuando el deseo termina, no queda paz. Quedan personas intentando sobrevivir a lo que ese encuentro ha puesto en marcha. Y muy a menudo quedan hijos extraordinarios. Eso importa muchísimo, porque los hijos de Zeus no son simples descendientes, añadidos a una genealogía ya bastante llena. Son figuras centrales del mito. Héroes, dioses, mujeres bellísimas, fundadores, destructores, guerreros, músicos, reyes, monstruos en algunos casos, por vía indirecta, o puntos de origen de historias enormes. Zeus no solo siembra deseo, siembra narrativa. Uno de los ejemplos más claros es Heracles, hijo de Zeus y Alcmena. Heracles no es un personaje secundario, ni una consecuencia menor. Es, literalmente, uno de los mayores héroes de toda la mitología griega. El hombre de la fuerza imposible, de los trabajos monstruosos, del sufrimiento interminable y de la gloria arrancada a través del dolor. Pero precisamente por eso, su historia también deja muy claro el precio de los deseos de Zeus. Porque Heracles no nace en una paz luminosa. Nace ya marcado por el odio de Hera. Nace dentro de una herida conyugal del Olimpo. Su propia grandeza nace de una infidelidad divina, y eso significa que su vida entera se desarrolla bajo la sombra de una venganza que no ha elegido. Es decir, Zeus tiene el deseo. Alcmena queda implicada. Hera se enfurece. Y quien carga durante años con esa tormenta es el hijo. Heracles resume muy bien la lógica general. Los hijos de Zeus son extraordinarios, sí, pero rara vez son felices. También está Perseo, nacido de Dánae, otra figura enorme, matador de Medusa, rescatador de Andrómeda, héroe fundador, antepasado de linajes gloriosos. Y otra vez el esquema se repite. Zeus entra en una vida mortal, produce una descendencia excepcional y deja detrás una historia que no puede separarse del peligro, del miedo y de la profecía. Perseo es grandioso, claro, pero su origen no es tranquilo. Su madre es encerrada. El deseo de Zeus rompe el encierro. El padre de Dánae intenta evitar el destino, y toda la historia se pone en marcha a través de la ansiedad, la violencia y la intervención divina. Zeus engendra héroes, sí, pero los engendra dentro del conflicto, y quizá por eso la mitología griega resulta tan poderosa. No hay nacimientos luminosos sin sombra. Lo grandioso casi siempre viene mezclado con algo incómodo. Luego está Helena, hija de Zeus y Leda, en muchas versiones. Y aquí la consecuencia deja de ser solo heroica para volverse directamente histórica dentro del mito. Porque Helena no es solo una mujer bellísima, es un acontecimiento. Su existencia misma reorganiza alianzas, deseos, rivalidades y finalmente la guerra de Troya. Dicho de forma brutal, uno de los deseos de Zeus termina, generaciones después, en una guerra mítica gigantesca. Eso es fascinante, porque muestra hasta qué punto los escándalos íntimos del Olimpo no son realmente íntimos. Tienen un radio de acción descomunal. Lo que empieza como deseo privado termina como catástrofe pública. Lo que parece un episodio sensual acaba llenando el mundo de ejércitos, funerales y ruinas. Zeus no se acuesta solo con mujeres, se acuesta con futuros enteros. Y eso se ve todavía más claro con Dioniso,
nacido de Semele. Aquí la cadena de consecuencias tiene algo especialmente extraño. Zeus desea a una mortal. Hera siembra la duda. Semele pide ver la verdad divina. Muere. Zeus rescata al hijo. El niño nace más tarde cosido a su muslo. Y de ese recorrido nace Dioniso, uno de los dioses más complejos, más ambiguos y más intensos del panteón griego. Dioniso no es un hijo cualquiera. Es vino, locura, teatro, éxtasis, disolución de límites, placer, delirio, fiesta y amenaza. Es uno de los grandes desestabilizadores del orden griego, y precisamente por eso resulta muy significativo que sea hijo de Zeus. Porque si Zeus representa el poder soberano que desciende y altera el mundo con su deseo, Dioniso representa casi la consecuencia espiritual de ese exceso, la ruptura del límite, el derrumbe de la rigidez, la embriaguez de lo que ya no se puede controlar. Es como si Zeus no solo hubiera dejado hijos fuertes o bellos, sino también hijos que expresan distintas versiones de su propia energía desbordada. Y luego están Apolo y Artemisa, hijos de Zeus y Leto. Aquí la historia es distinta en tono, pero no en estructura. Otra amante perseguida, otra mujer forzada a vagar, otro embarazo convertido en problema por la furia de Hera. Y de ese sufrimiento nacen dos de los dioses más grandes del Olimpo. Apolo, dios de la luz, la música, la profecía y la armonía. Artemisa, diosa de la caza, de la luna y de la pureza salvaje. Otra vez el precio es altísimo. La grandeza nace de la persecución. La divinidad nace del hostigamiento. La belleza del mito brota desde un fondo de miedo. Y eso quizás sea una de las grandes lecciones de Zeus. Bajo sus deseos casi nunca hay dulzura suficiente como para sostener la historia. Lo que hay es intensidad. Una intensidad que genera seres extraordinarios, sí, pero raramente estabilidad. También hay que fijarse en algo muy importante. Zeus no es un padre tranquilo, ni mucho menos. No porque no reconozca a ciertos hijos, o no intervenga a veces a su favor. Claro que lo hace. Ayuda, protege, rescata, legitima, orienta, bendice cuando le conviene o cuando el relato lo pide. Pero no es una figura paternal apacible. No deja a sus hijos un mundo ordenado donde crecer en paz. Les deja grandeza y conflicto. Muchos de ellos cargan con la ira de Hera. Muchos nacen en medio del engaño. Muchos llevan desde el origen una marca de escándalo. Muchos están destinados a una vida fuera de lo normal. Eso significa que Zeus actúa como origen, no como refugio. Da el impulso, da la sangre, da el rango mítico, pero no necesariamente da paz. Y quizá eso encaje perfectamente con su figura general. Zeus no protege del caos en su vida íntima, lo produce. Otra consecuencia enorme de sus deseos es la relación entre poder y legitimidad. Porque cada nueva amante, cada nuevo hijo, cada nueva unión, va haciendo más complejo el mapa del Olimpo y del mundo heroico. ¿Quién es legítimo? ¿Quién tiene rango? ¿Quién es hijo reconocido? ¿Quién merece honor? ¿Quién es perseguido por haber nacido de una unión ofensiva para Hera? Todo eso va llenando la mitología de tensiones muy humanas. No es casualidad. Los griegos no imaginaban a sus dioses como seres planos y perfectamente coherentes. Los imaginaban como una familia divina llena de disputas, orgullos, traiciones, pactos, alianzas, humillaciones y descendencias cruzadas. Y Zeus, al sembrar hijos por todas partes, multiplica ese caos. En cierto modo, Zeus gobierna el cielo, pero desordena constantemente su propia casa. Y aquí aparece otra idea interesante. Zeus encarna una forma de masculinidad absoluta que la mitología no presenta como ejemplar en un sentido moral simple, sino como inevitablemente desbordante. Es deseado y temido, fecundo y destructivo, majestuoso y egoísta,
protector en ciertos momentos y peligrosísimo en otros. No es un villano moderno ni un héroe limpio. Es algo más incómodo. Un dios cuya grandeza incluye defectos gigantescos. Y eso es exactamente lo que lo vuelve inolvidable. Si Zeus fuera solo justo, sería menos interesante. Si fuera solo cruel, también. Pero es una mezcla constante de autoridad, deseo, cobardía emocional, necesidad de control, capacidad creadora y despreocupación respecto a los daños colaterales de sus impulsos. Y ese cóctel explica por qué sus amantes importan tanto. No porque sean chismes del Olimpo, sino porque en ellas se ve el precio del poder cuando no acepta límite. Cada amante de Zeus dice algo distinto, que la belleza atrae al peligro, que el poder puede entrar disfrazado, que la divinidad puede ser insoportable para lo humano, que el deseo genera descendencia gloriosa y sufrimiento a la vez, que Hera nunca olvida y que los hijos heredan tanto el privilegio como la violencia del origen. Por eso este vídeo no va solo sobre sexo divino o romances escandalosos, va sobre algo más grande. Va sobre cómo el deseo del rey de los dioses reorganiza el mundo entero. Y quizá la mejor forma de cerrar sea esta. Zeus no fue solo el dios del trueno, fue también el dios de la irrupción. Irrumpe en vidas mortales, irrumpe en bosques, palacios y cuevas, irrumpe en matrimonios, linajes y profecías. Irrumpe en el cuerpo de mujeres que luego cargan con hijos extraordinarios o con castigos insoportables. Irrumpe, en definitiva, allí donde su deseo apunta. Y cuando Zeus irrumpe, nadie sale igual. Ni Europa, ni Dánae, ni Leda, ni Io, ni Sémele, ni Alcmena, ni Calisto, ni Leto, ni Hera, que tiene que seguir siendo reina mientras todo alrededor la humilla una y otra vez. Ni los hijos, destinados desde el inicio a una existencia más alta y casi siempre más dolorosa. Eso convierte a Zeus en algo más que un dios promiscuo. Lo convierte en una fuerza narrativa total, una fuerza que fecunda, rompe, inaugura, hiere, eleva y desordena. Una fuerza sin la cual la mitología griega sería mucho menos rica, pero también mucho menos cruel. Y con esa imagen, la del Dios Supremo, no solo como Señor del cielo, sino como origen de escándalos, héroes y desastres, podemos cerrar aquí esta historia de Zeus y sus amantes. Buenas noches.